buenas tardes a todos mis amados hermanos. Domingo por la tarde, estamos acá en la casa del Señor para poder dirigirme a ustedes por medio de la palabra de Dios, y quiero saludarles y desearles todas las bendiciones a todos los hermanos de nuestra iglesia y a todos los que tengan la oportunidad de oír esta palabra. Damos gracias al Señor, como siempre, por este hermoso día que nos ha dado. Hay tantas razones por las cuales dar gracias al Señor. La lluvia temprana y tardía, tuvimos una hermosa, linda, fructífera lluvia ayer sobre nuestra tierra, que va a hacerle muy bien a todos los granos que han sido tirados a la tierra y a todos los frutales y las hortalizas. Dios es bueno, Dios hace todas estas cosas, porque aunque el pecado haya aumentado, aunque sucedan tantas cosas negativas, Él nunca se va a olvidar del hombre. Recuerda que dice la palabra que Él hace salir el sol sobre buenos y malos, también hace llover sobre justos e injustos. Entonces nosotros, su pueblo, estamos en medio de este mundo, y todo lo que hace Dios para la iglesia lo hace para toda la gente, porque así es el amor de Dios, incomparable. Bien, vamos a ir al tema de la palabra que se encuentra en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Vamos a leer unos versitos del 12 y lo vamos a hacer en el nombre de Cristo Jesús. Y dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios bendiga lo leído, porque es palabra de Dios. Siempre el Señor nos está dando recomendaciones importantes, sobre todo a los que ya estamos en el camino del Evangelio. Acá en Hebreos, el escritor es un libro en el cual no aparece el escritor, ¿ya? Hay muchas conclusiones que sacan los hombres y algunos le atribuyen este libro al apóstol Pablo, pero no hay nada seguro, no hay nada claro. Pero sí, tampoco se puede decir con certeza que fue un apóstol que escribió el libro. Pudo haber sido un discípulo de los apóstoles en esos tiempos, un hombre de fe, un hombre que amó a Cristo también y creyó en Él. Y bueno, lo importante es que aquí el Espíritu Santo tomó a este varón y hoy día nos habla a nosotros, ¿no? Que estemos alerta, hermanos, a la iglesia, ¿ve? Mirad, hermanos, se refiere a usted, a mí, a todos los que componemos el cuerpo de Cristo. Desde la historia, desde cuando fue escrito en adelante, ha existido la iglesia, y para todos ellos fue dicho estas recomendaciones: que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Bueno, parece contradictorio que en la iglesia vemos hijos de Dios, que obedecemos la palabra de Dios, que amamos a Dios y amamos todas las cosas santas, e inclusive nos amamos. Pero sabe, también hay una fuerza maligna y hay mentes
que todavía no se han entregado al Señor y que no procuran hacer la voluntad de Dios. Por eso que acá nos encargan, ¿verdad? Porque es probable y está dentro de las posibilidades que sí haya un corazón malo e incrédulo, que en vez de cuidar a los hijos de Dios los quiera llevar por otro camino. Todos entendemos y sabemos que Jesús nos advirtió muchas cosas acerca de los engañadores, ¿ya? Falsos maestros como falsos profetas que de repente tienen mucha influencia dentro de la iglesia y son capaces de desviar a los más débiles, a los más indoctos, a los que no leen. Estábamos conversando acá acerca de eso, que dentro de la iglesia hay personas que no leen la palabra del Señor y no están preparados, no tienen el conocimiento básico siquiera, porque cualquiera puede convencerlos y desviarlos del camino, ¿ya? Entonces, el tema es que hoy día el diablo está con más fuerza, se ha levantado en contra de la iglesia de Cristo, porque como dice el Señor, anda como león rugente tratando de devorar y apartar a las ovejas del redil. Por tanto, Él nos enseña ahora que a través de la exhortación de la palabra, por eso que es importante el congregarnos dentro de la iglesia. Bueno, y esta forma que hoy día hemos adoptado para poder llevar la palabra también es buena, porque a través de este medio usted va a escuchar palabra de Dios, ¿ya? Entonces tenemos que exhortarnos y hay que decir la verdad. Porque yo le digo a usted la verdad no significa que lo desprecie o no lo quiera. Un día Dios nos va a pedir cuenta, los que predicamos, dijiste la verdad, o tuviste miedo, o no quisiste ofender a alguien, porque si hay alguien en pecado, tiene que saber que está en pecado, entonces la palabra lo va a descubrir. Y debemos decir la verdad derechamente, claramente, por su nombre. Cuando estamos en pecado, el pecado es pecado, hermano, ¿ya? Oíste, dice la palabra, que el mandamiento decía, no robarás, y nosotros estamos robando, porque si hay alguien que está robando y no ha escuchado el mandamiento, no lo ha leído, entonces hoy día le estoy diciendo que uno de los mandamientos dice, no robarás. Entonces, lo importante que debemos hacer los predicadores es decir la verdad como está escrita, sin añadirle ni quitarle. ¿Ven? Eso es lo que quiere Dios. ¿Para qué? Para que ninguno de nosotros, en este caso, podamos endurecernos por el engaño del pecado. O sea, el pecado, todo lo que es pecado, viene de alguien que es el engañador, y ese es nuestro enemigo, ¿verdad? Entonces, debemos estar alerta. Hoy día en las iglesias está pasando mucho y se ve con mayor claridad cómo se están metiendo doctrinas falsas, engañando, tergiversando la palabra de Dios, y de ellos nos habla el Señor que debemos cuidarnos, ¿ya? Porque sutilmente, con mucha astucia, introducen falsas doctrinas y hacen caer a los hombres, desviarlos de la verdad. Es muy lamentable que esto suceda, porque sabe, hay, por decir así, un
una forma de hermanos que huyen hoy día de las iglesias, huyen de la palabra de Dios, se van de la iglesia y renuncian a Cristo, renuncian a la salvación, ¿ya? Por seguir a otras ideologías o porque ya se cansaron de llevar una vida limpia, una vida recta. Lo que nos pide el Señor es que podamos nosotros llevar un evangelio santo, y hay gente que todavía no ha hecho un compromiso serio con Dios, entonces esto les provoca aburrimiento y al final quieren escapar. Y ¿sabe qué sucede cuando usted escapa de Cristo? Se va de la iglesia. Sí que pierde la cobertura que Dios pone a través de su cuerpo. Cuando usted escapa ya y se cansó de las cosas de Dios y quiere vivir su vida liberal como lo hizo a lo mejor anteriormente, hoy día usted queda desprotegido de todas las promesas que Jesús hizo a su iglesia. Y es muy terrible y peligroso para usted, porque ya quedaría como una presa fácil para el enemigo, para desviarlo, para destruirlo. Si el Señor a través de su palabra sabe que Él lo único que hace, porque Dios nos ama y Él nos ha prometido tantas cosas preciosas, que nosotros hoy día, estando aquí en la calidad de hombre, la calidad de humano, probablemente no vamos a entenderlo nunca. ¿Por qué Dios nos eligió y por qué Dios nos llama a llevar una vida santa? ¿Y por qué debemos cuidarnos ya de los engañadores que andan por el mundo? Hay una palabra que el apóstol Pablo igual, él hablando de aquellos que un día fueron cristianos, que se convirtieron al Señor y que llevaron una vida, ¿verdad?, conforme a Cristo quiere, y luego se dejaron convencer y se dejan. ¿Sabe? No, usted somos los culpables cuando descuidamos lo vital que es la oración y estar en la palabra de Dios. Eso es lo más importante para un cristiano. Cuando nosotros descuidamos esas cosas, viene cualquiera y le mete un bicho en la mente de una ideología, una filosofía, una doctrina falsa de hombre, y son capaces de convencerlo, ¿ya? Porque tienen mucha palabra para hacerlo. Entonces, a través de la oración nosotros podemos efectivamente estar seguros, ¿ya? Hoy día hay muchas corrientes, no solo hoy día, esto viene desde, hablemos de los contemporáneos, de los apóstoles para acá, porque si lo dijo Cristo, lo dijeron los apóstoles, porque ya estaba esos espíritus diabólicos, ¿ya? Entonces, hoy, nosotros sabemos que hay religiones y sectas que hacen todo lo contrario a lo que Dios nos pide y hacen prohibiciones que no están en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para engañar. Fíjense que con respecto a este tipo de situaciones, el apóstol Pablo allí le exhortaba a su discípulo Timoteo en la primera carta, diciéndole así en el capítulo 4, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores, ¿ve? Y a doctrinas de demonios. Obviamente, si
y son espíritus engañadores y doctrina de demonios, son obreros de Satanás, pongámosle así, ¿ya? Son del ejército de las tinieblas, que vienen, están preparados ellos para poder destruir a las almas, a los hijos de Dios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Hay una doctrina en la tierra antiguamente, ¿ya?, que tiene sacerdotes, bien constituida, ellos se llaman la iglesia también, ¿ya? Y a ellos les prohíben casarse los sacerdotes. ¿Y qué ha pasado por eso? Nunca jamás Jehová Dios dio esa orden de que los sacerdotes no se casaran. Nosotros podemos ver la Biblia, en la antigüedad, los sacerdotes tenían esposa, Aarón y todos los que vinieron después, hijos. ¿Por qué hoy día, o esa religión que se hace llamar la verdadera iglesia en el mundo, no le permite a sus sacerdotes casarse? Y vaya que triste es, porque hemos oído las noticias, todas las atrocidades que han hecho, porque son hombres, ¿ya?, y son tentados. Entonces, ahí estamos viendo nosotros que es una religión falsa. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos. Hay otras religiones que también prohíben a sus feligreses de beber café, por ejemplo. Un ejemplo te voy a poner, cosa que no trae ni un perjuicio espiritual, porque estamos hablando de lo espiritual. Quizás en lo físico de nuestro cuerpo, a veces el tener como vicio algo puede provocar a través del tiempo algún daño en nuestra salud. Pero lo espiritual están alejados, ¿ya? ¿Por qué? Porque el apóstol dice que Dios creó que para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces son cosas tan pequeñas que uno a veces las puede pasar por alto, pero ellos las prohíben, y en eso vemos que lamentablemente son personas que no tienen la verdad en sus corazones. Y desgraciadamente este tipo de doctrinas hacen que los hermanos empiecen a desertar de las iglesias para irse afuera o someterse a las falsas religiones. Pero creemos nosotros, y así sabemos que estamos en la verdad del Evangelio, con la verdad que nos ha hecho libres, y de esta manera poder preparar al pueblo de Dios, que estén siempre alerta de todos los engañadores, ¿ya? Y la única forma de que nosotros podamos estar seguros. Cristo, en una oportunidad en el Evangelio de San Juan, dice que nadie nos arrebatará de su mano. Entonces debemos confiar en eso. Pero para eso debemos estar dentro de lo que Dios establece y nos pide como hijos amados suyos, ¿ya? Siempre en la santidad, siempre en la verdad, siempre en la oración. No debemos de cansarnos, porque la Biblia dice que debemos exhortar los unos con los otros,
¿Cuántos hoy día estarán pensando en no volver a las iglesias? Habrá muchos. ¿Sabe que es muy peligroso apartarse de la cobertura del Señor? Es grave, grave. Porque si usted desprecia a Cristo, a quien le amó, quien murió por usted, el que le ha tenido tanta paciencia, tanta tolerancia, es que de repente cae uno y Él nuevamente lo levanta a través de su Espíritu y siempre está comprendiéndonos. Es tan peligrosísimo cuando usted se desvanece y se va afuera. Y acá en el mismo libro de Hebreos, ¿sabe? Hay una lectura que se la voy a leer, porque para que sepa usted lo peligroso que es. Dice, hablando acerca de los que se han desviado de la verdad, y que de alguna manera han estado dentro de la iglesia y han tenido conocimiento de las doctrinas de Cristo, del bautismo, de la imposición de manos, ¿ya? De la resurrección, de los muertos, que esos son milagros que a través del Espíritu Jesucristo hizo, Él siendo Jesús el mismo Dios, y nosotros tenemos esos conocimientos. Y sabe, claro, que siendo el hombre necesitó del Espíritu de Dios. Ahora nos olvidamos que cuando Él fue bautizado, descendió el Espíritu sobre Él y permaneció. No es que vino el Espíritu y después se fue, estuvo siempre en todo lo que hizo Cristo. Entonces nosotros teniendo todos esos conocimientos, y mire, porque es imposible en Hebreos capítulo 6, en el verso 4, que los que una vez fueron iluminados, o sea, nosotros para poder llegar al Evangelio, Dios tuvo que mostrarnos, abrir nuestros ojos, ¿ya? Y ver que estábamos en pecado y que necesitábamos de Cristo. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Ve? Nosotros fuimos bautizados con el Espíritu y el Espíritu está con nosotros en todo lo que los hijos de Dios puedan hacer, el Espíritu está, porque Jesús prometió que Él no nos dejaría, siempre estaría con nosotros. Y asimismo gustaron de la buena palabra. ¿Ve? Estamos gustando de la buena palabra, del consejo, de la palabra de reprensión, la palabra que redarguye, que nos saca del mal. Y los poderes del siglo venidero, dice, y recayeron. Aquí está la clave. O sea, usted ha gozado y ha disfrutado y ha participado de todo esto que la palabra de Dios dice, y tiene pleno conocimiento, pero recae, cuidado. Dice, y recayeron, es muy difícil, ¿ya? Es imposible, dice ahí en el verso 4, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento. Miren qué terrible es, porque usted ya tiene plena seguridad y conocimiento de lo bueno y lo malo, de lo que le conviene y no le conviene. Entonces, por eso la palabra aquí es drástica, es implacable, porque si fuera alguien nuevo que viniera llegando y se desvía, no tiene conocimiento todavía. Quizás no le sería imputado tan grande pecado y Dios tendría misericordia, pero estamos hablando de una persona formada que tuvo participación de todas estas cosas que se hacen, ¿ya? Entonces es imposible que sean otra vez renovados. ¿Ve que es peligroso? Es peligrosísimo. Para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. O sea, no le ha dado ni un valor
a todos los sufrimientos que vino a traer Jesucristo para poder salvarle a usted. Usted no le ha dado ni un significado importante. Quiere decir que no le interesa ni le importa más la muerte de Cristo y los sufrimientos y todo lo que Él hizo para salvarlo. Por eso que es peligroso, amados, de que nos dejemos envolver por doctrinas falsas. O que simplemente le demos lugar al diablo y no queramos más estar a los pies de Cristo. Y es muy peligroso. Por tanto, tenemos que perseverar, tenemos que permanecer en este Evangelio que es la única verdad. No hay otra verdad en el mundo, no hay religiones. Este Evangelio no es religiosidad, no es nada que el hombre haya creado o inventado. Esto viene del cielo, de Dios. ¿Para qué? Para salvarnos. Y esa es la verdad absoluta. Nadie puede tomar el lugar de Cristo y decirle, yo te doy la salvación. Nadie puede decirle a usted que es el camino verdadero que usted siga para llegar un día a una plenitud de vida y de vida eterna, solo Cristo. Nadie puede decirle o ponerse como ejemplo de verdad o decir yo soy la verdad y crean en mí, porque si ustedes creen en mí van seguros. Y no hay hombre alguno en la historia que se haya autoproclamado diciendo yo soy la vida. La vida. ¿Sabe lo que estamos hablando? La vida, o sea, la permanencia de existir en esta tierra y de tener un futuro glorioso de vida plena. Solo Cristo. Entonces, cuidado. Cuidado con los engañadores. Cuidado porque Dios está contra los que le niegan. Está contra los que le niegan. Y si usted se desvía de Cristo, entonces pasa a ser un enemigo de Cristo. Y usted le va a negar. Hoy día después, o tuvo unos años en el Evangelio, aprendió todo lo que sabe y luego empieza a protestar de eso, a hablar en contra, a decirle a la gente que todo esto es falso, y empieza a hablar en contra de las cosas de Dios y a blasfemar. Y sé que el pueblo de Dios, Israel, hizo tantas blasfemias y cuando salió de Egipto, Dios lo sacó de Egipto, Dios lo tomó y le dijo, mira Israel, pongámosle así, yo te voy a sacar de esta tierra de servidumbre, de trabajo arduo, de sol a sol, de toda la vida mala que has llevado y te prometo una vida mejor, te voy a llevar a una tierra buena, donde fluye la leche y la miel, donde una tierra fructífera, y todo lo que allí hagas y siembres y todo vas a prosperar. Entonces a través de la caminata, como Dios lo sacó de Egipto, todos sabemos eso, con su brazo extendido, con milagros y grandes señales que Dios le mostró en el camino. Y ellos blasfemaron contra Jehová. Muchas veces. De tal modo que un día Jehová determinó de matarlos a todos en el desierto. Y leía ese pasaje que está en el libro de Números, en el capítulo 14, del verso 20 para adelante, en que
Bueno, el capítulo empieza antes, pero si usted lo lee completo se da cuenta cómo el pueblo confabulaban en contra de lo que Dios hizo para ellos, de tal modo que querían elegir capitanes y dejar a un lado, elijamos a alguien que nos lidere y que nos saque y que volvamos a Egipto, pasando por encima de Moisés y Aarón. Entonces eso le molestó sobremanera a Jehová y querían apedrear a los siervos de Dios. Si no fuera porque la gloria de Jehová apareció ahí, lo hubiesen apedreado, pero las consecuencias que trajo eso, hermanos, el hablar, el irse en contra de Dios, en contra de los hijos de Dios, en contra de la palabra de Dios, trae severas consecuencias, hermanos. Por eso refrenemos nuestra lengua, nuestros impulsos, hasta nuestros pensamientos que atenten contra los hijos de Dios. Y esa tierra que les prometió Jehová y juró que no llegaría ni uno de ellos. ¿Te das cuenta? Perdieron la tierra prometida, quedaron todos tirados en el desierto. Solamente los menores de 19 años, o sea, de 20 años, los niños, porque la mayoría de edad empezaba a los 20 años. De ahí para abajo eran gente sin discernimiento todavía, no podían tener raciocinio para tomar decisiones. Entonces, lo único que llegaba de los mayores fueron Josué y Caleb. Entonces ellos, por una necedad, porque Dios mostrándole su poder y su gloria, y ellos no entendían. Nunca les faltó el agua, ni el pan, ni la carne. Dios les proporcionaba todas esas cosas, pero ellos se la pedían siempre de mala manera, nunca hubo gratitud. ¿Y qué pasaría? Después vino Cristo a la tierra y nos trajo una promesa que es mucho más sublime, mucho más importante, que es la tierra prometida, no allá esa tierra que prometió, ¿verdad?, le prometió a Israel, sino es el paraíso celestial, la gloria de Dios, un reinado en donde íbamos a ser reyes y sacerdotes de nuestro Cristo. No va a haber dolor, no va a haber hambre, no va a haber sudor, no va a haber llanto. Todas esas cosas nos prometen. ¿Y por qué nosotros vamos a ponernos en contra de lo que Dios nos ha ordenado y luego perder todos esos beneficios y esa dicha tan grande? Qué peligroso es. No tenemos que imitar nosotros el pueblo de Israel. Hoy día la gracia de Cristo ha aumentado sobremanera, ha aumentado el pecado y ha aumentado la gracia. Si usted ha caído, si usted ha pecado, ha fallado, hay alguien que nos perdona, hay un abogado, porque está la gracia de Él. Pero no diga que yo no soy capaz, ya no puedo seguir este evangelio, me voy afuera. Ya no hay más remedio para aquel que pisotea la sangre del pacto del Hijo de Dios. No hay más alternativa. Esa es la primera y gran alternativa que puede usted salvar. Por tanto, si la palabra de Dios nos dice que debemos exhortarnos para que no haya dureza y no vayamos a caer en incredulidad, yo le exhorto, como todos mis hermanos que usamos este medio, gracias a Dios tenemos este canal para llegar a usted, y quizás ¿dónde estará usted en este minuto? Pero no se aparte de Cristo. Nunca. Lo último que podría hacer usted en su vida después de haber sufrido tantas cosas, ¿ya?, humillaciones, pobreza, hambre en el mundo, y luego en el cristianismo, el Evangelio de Cristo tampoco es de gozo aquí en este mundo. La Biblia nunca ha dicho que nosotros vamos a tener una vida llena de placeres, de cosas buenas.
La promesa no está para esta vida, hermanos, está para la otra, y somos fieles. Entonces debemos padecer. Si usted ha padecido dentro de la iglesia, ¿qué los padecimientos? ¿Qué padecimiento? ¿De qué estoy hablando? Nosotros no hemos padecido por el Evangelio ni por Cristo. Prueba hemos tenido. ¿Sabe quiénes han padecido después de Cristo? Los apóstoles. Y ellos ya pasaron, ya no hay más apóstoles. Porque los apóstoles vivían para el Evangelio, dieron su vida por el Evangelio. Entonces ya no puede haber apóstoles, hay muchos que se hacen llamar apóstoles en la tierra, que a través de piden ofrendas, dinero y cosas para mantenerse, y ellos se hacen denominar como que tienen gran poder y bendicen a la gente. El Evangelio no consiste en eso. Nosotros sí debemos tener pruebas y luchas, y hay que vivirlas como hijos de Dios. Eso nos pide. Si los apóstoles, el gran apóstol Pablo, nuestro maestro, él escribió no por jactancia ni por vanagloria, sino para ejemplo. Él se mostró como un ejemplo de padecimientos, y para demostrar así que nosotros jamás hemos perdido un dedo, ni un ojo, ni siquiera nos han sacado sangre, y jamás nunca hemos recibido un latigazo por causa de Cristo. Entonces soportemos lo poco, en lo poco, ¿ya? Lo poco que pasemos, soportémoslo con longanimidad, porque eso nos pide el Señor. Jamás Él va a poner más prueba de lo que somos capaces. Eso tenemos que meterlo aquí en la mente, nunca. Si usted está pasando una terrible prueba y está vivo, es porque es capaz, Dios lo encontró capaz de llevar esa prueba o esa cruz. ¿Eh? Entonces, Él nos va a poner más carga. Y cuidémonos de los engañadores, del diablo, que anda como lobo para poder destruir y derribar a los hijos de Dios. Bueno, sigamos adelante, ya vendrán días en que podamos nuevamente volver a la casa de oración para estar toda la semana, ¿cierto? Hablando, exhortando, adorando al Señor como lo hacíamos. Y cuídense todos, mis amados, cuidémonos, no nos descuidemos, hagamos caso a todas las recomendaciones que nuestras autoridades nos han impuesto, porque todo es para bien nuestro. No hay nadie que vaya a poner una orden, una disciplina para querer hacerle daño a usted, sino es para su bien. El Señor le bendiga, el Señor ponga la paz en su hogar, en su corazón, y que Él provea todo lo necesario para su vida, y alabe a su Cristo todos los días. Cuando despierte, alabe a su Señor y dígale que usted es de Él y Él es suyo. ¿Ve? Qué lindo es eso. Así que mantengámonos vivos para nuestro Señor. Si vivimos es para nuestro Señor Jesucristo. Y si morimos también es para Él, sea que vivamos o que muramos, somos